Mi nombre es Oliver Stubbs. Toda mi vida e identidad están inextricablemente entrelazadas con mi cámara, y decir que me ganó la vida detrás de la lente sería una subestimación monumental. Desde que era pequeño me ha fascinado el poder de la fotografía, la capacidad de congelar el tiempo y de inmortalizar un momento. A una edad temprana descubrí una habilidad especial para capturar más que solo imágenes, sino historias, emociones y la vida misma. Aunque recordando hacia atrás, mis imágenes no eran demasiado impresionantes cuando era chico, pero a medida que crecí mi fascinación se convirtió en una pasión ardiente. Estudié fotografía en la prestigiosa Universidad de Arte de Londres, y mis compañeros me dieron a conocer por mi narración evocadora a través de imágenes. Yo tenía la habilidad única de capturar lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que no se dice, el alma de una escena. Mi trabajo abarca una variedad de géneros, pero mi fotografía submarina se ha vuelto particularmente reconocida dentro de mi pequeña comunidad. El mundo invisible bajo las olas, lleno de vida, me cautivó y me dediqué a capturarlo en toda su vitalidad y misterio. Mis fotos, llenas de detalles vívidos y la extraña habilidad de transportar a los espectadores debajo de la superficie al corazón del mundo submarino. Y a la edad de 30 años estaba esperando el temido agotamiento del que todos mis amigos habían quejado. Fui una elección natural cuando la renombrada Organización de Investigación Histórica y Marina decidió asumir la ambiciosa tarea de encontrar y documentar algo oculto en la propia Atlántida de Gran Bretaña. Necesitaban a alguien que pudiera documentar las ruinas sumergidas de una manera que mostrara su importancia histórica y capturara la mística de una ciudad perdida en el mar hace mucho tiempo. Un reto que sabía que era perfecto para mí. La doctora Catherine Howard, directora e historiadora marina muy respetada, se puso en contacto conmigo. Ella creía en mi talento único para la narración visual y pensó que yo podía darle vida a la historia del pueblo hundido. Ella sintió que mis fotografías podían inspirar una audiencia global, despertar su imaginación y permitirles conectarse con un pasado sumergido bajo las frías aguas del Mar del Norte. Naturalmente me sentía emocionado y honrado de ser seleccionado para un proyecto tan importante. La oportunidad de sumergirme en las profundidades misteriosas y descubrir los secretos de un pueblo perdido fue un sueño hecho realidad, y aunque había hecho proyectos similares, sentía algo diferente de este. Mi departamento en Londres pronto se convirtió en un frenesí de actividad repleto de nuevas cámaras subacuáticas de alta tecnología, potentes luces para iluminar las oscuras profundidades del océano, y todo tipo de equipo para preservar mi equipo contra los efectos corrosivos del agua salada, todo financiado por esta organización. Pero en medio del caos había un trasfondo de emoción palpable. Debajo de la euforia había una fina capa de ansiedad, como una capa de escarcha sobre el cristal de una ventana que de otro modo estaría caliente. Permaneció allí sin pisar ni una sola vez en la luz, pero siniestramente flotando en los rincones oscuros de la habitación. La tarea por delante era desalentadora. Esta no fue una inmersión recreativa en un arrecife bien explorado. Oh, no. Era una expedición a un pueblo perdido en las profundidades hace 6 siglos. La inquietud no eclipsó mi entusiasmo, simplemente lo alimentó. La oportunidad de contar la historia perdida e insuflar vida a sus calles sumergidas y silenciosas fue una emoción sin igual. Yo disfruté del desafío. En poco tiempo llegó el momento de viajar a Yorkshire. Me presentaron a mi compañero de buceo, un hombre llamado Callum. Él era un corpulento escocés con un brillo en los ojos y un comportamiento jovial, pero debajo de su exterior alegre había un individuo con una experiencia impresionante y una atención meticulosa a los detalles. La doctora Howard había reunido un equipo único de historiadores, arqueólogos marinos y expertos técnicos. La mayoría de ellos estaban sobre el mar y miraban a través de la cámara que transmitía el barco. Callum era el coordinador de salud y seguridad de la organización, un buzo veterano con un historial impecable. Su tarea era garantizar la seguridad de los buceadores mientras exploraban las ruinas submarinas, y yo iba a ser su principal responsabilidad. Callum fue contratado no solo por su experiencia en seguridad en el buceo, sino también por su capacidad para mantener la calma en una crisis. Su cálida personalidad me tranquilizó, haciéndome sentir más seguro acerca de la inmersión.
En los días previos a la inmersión, Callum y yo trabajamos en estrecha colaboración. Realizamos inmersiones de práctica, probamos nuestro equipo y desarrollamos un plan de buceo. Su atención al detalle y su enfoque perfecto de la seguridad me impresionaron. Fue cuidadoso y cauteloso, pero también abierto al espíritu de aventura que tenía esta exploración. La emoción y los nervios dentro de mí se remolinaron como una tempestad. La idea de que pronto exploraría una parte de la historia intacta durante siglos, a punto de descubrir historias que habían sido silenciadas por el mar, me mantuvo dando vueltas en mi cama toda la noche. El día finalmente llegó. Nuestro barco era un bote enorme y de última generación, equipado con todo el equipo necesario para la inmersión, incluidos sistemas de sonar de última generación, sumergibles robóticos y una gran cantidad de equipo de buceo. Había una corriente subterránea de tensión en el aire, una carga estática que picaba la piel y erizaba el vello de la nuca. Noté conversaciones en voz baja entre la tripulación, miradas rápidas y soslayo que insinuaban preocupación. ¿Fue la enormidad de la tarea lo que causaba esto? ¿O tal vez desconfiaban de mi nueva cara? Yo me sacudí. Tenía talento para pensar demasiado las cosas, especialmente cuando estaba estresado. Callum revisó meticulosamente mi equipo, asegurándose de que cada pieza funcionaba correctamente. Su diligente inspección fue reconfortante. Un toque de solidez en medio de un mar de anticipación. Repasamos nuestra lista de verificación final, señales de emergencia, la ruta de navegación y los puntos de ascenso y descenso. Cuando terminamos nuestros preparativos, el momento que habíamos estado esperando finalmente llegó. Con un último asentimiento tranquilizador de Callum, nos sumergimos en el brazo helado del Mar del Norte. Un escalofrío repentino fue un shock mordiendo a través del grueso neopreno de mi traje de buceo, pero no hizo nada para desalentar mi ánimo. En todo caso, aumentó mis sentidos, enfocando mi mente en el mundo en el que estábamos a punto de entrar. Mientras descendíamos, los restos de Ravensworth emergieron lentamente de la penumbra. El agua se había erosionado hace mucho, pero lo que quedaba mostraba un recuerdo espectral de la bulliciosa ciudad que alguna vez fue. Cosas como edificios, calles, los contornos de lo que podría haber sido la plaza de un pueblo. Todo envuelto en un sudario de descomposición e incrustado de vida marina. El intrincado trabajo en piedra, desgastado durante mucho tiempo por la corriente constante, ahora albergaba vibrantes corales y anémonas, creando una extraña fusión de belleza natural y artificial. El coral había reclamado estas estructuras usándolas como base para sus colonias, transformándolas en obras de arte vivas y orgánicas que mecían suavemente con el ritmo del océano. Era una visión inquietante, un cuadro de la vida abruptamente detenido y preservado bajo las olas. Las estatuas montaban guardia sobre su reino submarino, sus rasgos suavizados por siglos bajo el mar, y su mirada pétrea se encontraba con la mía a través de un velo de diminutas burbujas que brotaban a mi alrededor. Un pez pasó como una flecha, un destello de color iridiscente que se destacaba contra la piedra gris y el agua azul verdosa. Estaba atrapado entre dos mundos, el antiguo pasado humano y la abundante vida marina del presente. Fue a la vez humillante y emocionante, un testimonio de la asombrosa capacidad de la naturaleza para reclamar y reutilizar. Con mi cámara lista, comencé a documentar con entusiasmo este mundo submarino inquietantemente hermoso. Callum y yo navegamos por el laberinto de calles hundidas. Cada edificio era un monumento del pasado que ofrecía una visión única de las vidas de aquellos que una vez llamaron hogar este lugar. Mientras me concentraba en capturar la esencia visual de estas estructuras antiguas, otros miembros del equipo nos evitaron y se dedicaron a sus propias tareas. Meticulosamente rasparon las paredes de piedra incrustadas, recolectando muestras para comprender mejor cómo el mar había afectado el material a lo largo de los siglos. Aunque este mundo submarino era extraordinario, no era del todo extraño. Pasé años explorando y documentando
documentando sitios similares. Sin embargo, cada sitio tenía su propio carácter único, una atmósfera singular que hacía de cada inmersión una nueva aventura. Mi proyecto principal anterior había sido una exploración de las ruinas submarinas de un naufragio de la Segunda Guerra Mundial en el mar Mediterráneo. Ese fue un viaje conmovedor, un testimonio de un periodo sombrío de la historia humana, pero a pesar de la importancia histórica y la inquietante belleza de los restos cubiertos de coral, la experiencia fue diferente, tal vez porque carecía del elemento de vida humana que tenía este lugar. Una vez que un poderoso símbolo del poder naval, el casco en descomposición, ahora yacía en silencio y roto en el fondo del océano. Este lugar no era simplemente una reliquia de una era antigua, sino una instantánea de la vida cotidiana congelada en el tiempo y perdida en las profundidades del océano. Una vez estuvo llena de gente, con esperanzas y sueños y sus rutinas diarias. Este elemento humano tangible hizo que esta inmersión fuera mucho más emocionante. Por supuesto que tuve cuidado de capturar cada estructura significativa, cada detalle sugerente que inusuaba las vidas que alguna vez se vivieron aquí. Fotografié la decadencia, la rica vida submarina y los profundos contrastes entre la arquitectura humana y las adaptaciones naturales. Cada clic de mi obturador se sintió como un tributo, una forma de inmortalizar la ciudad y su historia no contada para la posteridad. El mundo submarino tiene una forma curiosa de distorsionar el sentido del tiempo. Los minutos se convirtieron en horas y cada momento se amplificó en la quietud silenciosa de las profundidades del océano. Y antes de que me diera cuenta, nuestro tiempo de inmersión había terminado y el equipo comenzó su ascenso gradual de regreso a la superficie. Cuando comencé a nadar hacia arriba, sentí un tirón inexplicable. Era como una corriente invisible que me empujaba hacia la ciudad hundida. Era como si este lugar se resistiera a dejarnos ir, susurrando súplicas silenciosas para que nos quedáramos y escucháramos sus historias mudas un rato más. Confundirlo con mi sed de emoción sé que fue un error ahora. Unos días más tarde me encontré en el laboratorio de fotografía dedicado, rodeado por el zumbido familiar de los equipos de revelado de alta gama. Además del olor penetrante y reconfortante de los productos químicos fotográficos, revelar fotos siempre fue un ritual de anticipación y descubrimiento para mí. La forma en que una imagen emergía gradualmente en el papel se sentía casi mágica, un portal que se abría a un momento congelado en el tiempo. Cuando la primera de las imágenes submarinas comenzó a materializarse, me emocionó ver la inquietante belleza de la ciudad hundida cobrando vida una vez más, pero a medida que reservaba las fotos en desarrollo, comenzó a inquietarme. Lo noté por primera vez en una de las tomas de la plaza del pueblo. Había una sombra que no se alineaba con la refracción de la luz submarina, un borrón que se sentía fuera de lugar. Pensé que podría ser una falla técnica, pero a medida que se revelaron más fotos, las anomalías siguieron apareciendo. Parches de oscuridad parecían moverse a través de tomas secuenciales, formas indefinidas acechando en las esquinas del encuadre y extrañas distorsionadas que parecían deformar el paisaje. Eran sutiles y fácilmente podrían descartarse como fallas o artefactos del proceso fotográfico, pero algo en ellos me hizo sentir incómodo. Revisé las imágenes una y otra vez tratando de encontrar una explicación lógica, pero cuanto más miraba, más me roían las inconsistencias. Se sentía como si las imágenes escondieran algo que acechaba más allá de los límites de la percepción. Era como si la tranquila ciudad de este lugar tuviera secretos que se resistía a revelar, secretos que sin darme cuenta había traído conmigo a la superficie. En una especie de negación enfermiza coloqué las imágenes ante mí. Mi mente se tambaleaba entre la incredulidad y el miedo. Algo andaba mal, pero no podía discernir si era un simple error de mi parte o algo más profundo. Este era mi trabajo y las anomalías, aunque extrañas, habían surgido de mi propia cámara. Quería que fuera un error. ¿Tenía que serlo o no? La duda se filtró en mis pensamientos, creando un torbellino de incertidumbre. ¿Había pasado algo por alto en las condiciones subacuáticas? ¿Había manejado mal el equipo? ¿Había algún problema con mi cámara? Era muy respetado en mi campo y conocido por mi precisión y atención al detalle. Un error como este se sentía poco característico, pero no podía ignorar la posibilidad. Y luego estaba la cuestión
cuestión de si revelar esta anomalía a mis superiores. Yo me encontré luchando con las implicaciones. No era alguien a que se dejara intimidar fácilmente, pero la idea de poner en peligro mi posición me inquietaba. A pesar de mis logros, se instaló el sentimiento demasiado familiar del síndrome del impostor, y me encontré cuestionando mis habilidades y realmente si pertenecía aquí en este lugar con todos los demás profesionales. A pesar de esto, en lo más profundo de mí comenzó a formarse una tranquila resolución. Por mucho que me desconcertara la perspectiva de la incertidumbre, la idea de no perseguir esta anomalía se sentía aún peor. Siempre me ha impulsado el hambre de la verdad y comprensión. Tenía que averiguar si me había equivocado y si no, qué estaba causando las distorsiones. El lugar me había presentado ahora un rompecabezas y no podía resistir el impulso de profundizar aún más. Yo me acerqué a la doctora Howard con una propuesta cuidadosamente considerada. Había creado una excusa, una que estaba arraigada en una genuina curiosidad científica y hecha para cubrir mi trasero si resultaba ser mi culpa todo el tiempo. Sugerí que necesitábamos un registro visual más detallado del sitio, una serie de imágenes panorámicas que pudieran unirse digitalmente para brindar una vista de 360 grados de la ciudad submarina. Doctora, esto podría mejorar nuestra comprensión de la disposición especial de la ciudad. Yo argumenté manteniendo un aire de preocupación profesional. Imagínese poder navegar virtualmente por las calles de este lugar. Podría revelar patrones arquitectónicos, revelaciones estructurales, aspectos que podríamos haber pasado por alto durante la primera inmersión. Yo había elegido mis palabras con cuidado, sabiendo que la propuesta atraería a la doctora. El gran interés de Howard en las técnicas arqueológicas experimentales y todo eso. La perspectiva de contribuir con un método único de documentación en el campo era demasiado tentadora para que ella lo ignorara, y para mi alivio, ella accedió. «Oh, sí, eso suena como una excelente idea, Oliver». Ella asintió con una chispa de emoción en los ojos. «Prepárense para otra inmersión y asegúrense de que esta vez documentemos cada centímetro de esa ciudad». Con el visto bueno asegurado, una nueva ola de anticipación se apoderó de mí. Yo estaba volviendo, me encontré aliviado. Sin embargo, algo todavía estaba muy dentro de mí. En los días previos a la inmersión me encontré pasando más tiempo con Callum. Nuestra pasión compartida por las exploraciones del océano nos había unido naturalmente, pero nuestras personalidades contrastantes solidificaron nuestro vínculo, con su entusiasmo contagioso y su naturaleza tranquila. Callum fue el contrapeso perfecto para mi conducta más concentrada y a menudo intensa. Callum tenía la habilidad de tranquilizar a la gente. Estaba lleno de historias sobre sus aventuras de todo el mundo, desde encuentros salvajes con criaturas marinas hasta el momento en que se perdió en un laberinto de coral frente a la costa de Australia. Sus historias siempre se contaban con una amplia sonrisa y un destello de picardía en sus ojos, dejando a cualquiera que pudiera escucharlo con ataques de risa. Una tarde, mientras la puesta de sol bañaba el mar en tonos anaranjados y rojizos, Callum y yo nos encontrábamos sentados en el muelle de la empresa. Todo a pocos minutos de nuestro alojamiento temporal. Había traído 2 tazas de chocolate caliente, una bebida reconfortante perfecta para la tarde fría. Callum se volvió hacia mí mientras sorbíamos la dulce bebida y veíamos el sol hundirse en el horizonte. «¿Sabes, Oliver? El buceo no se trata solo de la adrenalina o el sentido de la aventura», dijo con sus ojos que reflejaban la luz moribunda del sol poniente. «Se trata de la conexión, se trata de comprender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas y cómo nosotros como humanos interactuamos con el mundo que nos rodea». Habló con sus palabras ricas con un acento. Sus palabras resonaron conmigo. Fue reconfortante saber que alguien más entendía y compartía ese sentimiento. Fue este sentido compartido de conexión, esta apreciación compartida de la magnitud y el misterio del océano, lo que me atrajo a esta profesión en primer lugar. A medida que la noche se hacía más profunda y las estrellas brillaban intensamente arriba, yo dudé sopesando mis palabras con cuidado antes de hablar. «Oye, Callum»,
Dije con mi voz apenas por encima de un susurro. Hay algo sobre la última inmersión que no le he comentado a nadie. Callum se giró para mirarme con su expresión generalmente alegre que dio paso a la preocupación. Dime, ¿qué ocurrió, Oliver? ¿Qué viste allá abajo? En las fotografías que tomé de la inmersión hay anomalías, confesé mirando su rostro con nerviosismo por cualquier señal de burla o incredulidad. ¿Anomalías?, repitió recostándose en su silla y cruzando los brazos. Sí, así es, asentí. Sombras que no tienen sentido, manchas que parecen moverse. Es como si algo estuviera ahí con nosotros. De repente un silencio se extendía entre nosotros, llena solo por el lejano chapoteo de las olas contra el casco del barco. El rostro de Callum estaba pensativo y momentáneamente temía haber cruzado una línea. Y finalmente rompió el silencio. Oliver, estábamos sumergiéndonos en un pueblo hundido, un lugar que albergaba vida, historia, probablemente también secretos, comenzó a decir con su tono mesurado. Y no olvidemos que estábamos bajo el agua, donde la luz se comporta de manera extraña y la visibilidad puede engañar a tus ojos y a la cámara. Yo asentí sabiendo que su razonamiento tenía sentido, pero también sabiendo que mis preocupaciones no eran meras ilusiones. No, es que es más que eso. Las fotos, en ellas se siente algo mal. No puedo explicarlo, pero es como si la ciudad estuviera tratando de decirnos algo o tal vez de darnos una advertencia. Callum me miró por un largo momento con las líneas en su rostro que se profundizaron mientras procesaba lo que acababa de compartir. Luego, asintiendo con firmeza, me puso una mano en el hombro. Oliver, eres uno de los mejores fotógrafos submarinos que existen. Si tú dices que algo no estuvo bien, entonces no estuvo bien. Debemos mantener los ojos abiertos. Necesitamos estar atentos a la próxima inmersión juntos. Su tranquilidad trajo una ola de alivio y me encontré sonriendo ante sus palabras. Su apoyo y voluntad de creer en mis preocupaciones me hicieron sentir mejor acerca de la próxima inmersión. Hubo un momento de silencio cuando Callum terminó de hablar. Gracias, Callum, dije finalmente con mi voz llena de gratitud. Sé que suena raro, pero solo necesitaba que alguien lo supiera por si acaso. ¿En caso de qué?, preguntó con sus ojos buscando respuestas en los míos. Me detuve por un momento mirando la interminable extensión del mar. Lo que pasa es que no estoy del todo seguro, admití. Pero sea lo que sea, tengo la sensación de que está ligado a ese lugar. Esto es diferente de otras de mis inmersiones. Se siente como algo más que un pueblo hundido. Callum siguió mirándome con sus ojos reflejando preocupación y curiosidad. Estaba claro que una parte de él no me creía, pero permaneció en silencio. Está bien, dijo después de una pausa considerable. Lo enfrentaremos. Como dijiste, esto es más que solo una ciudad, sea lo que sea. Yo asentí sintiendo una sensación de camaradería en sus palabras. Sí, así es. Estuve de acuerdo tomando una respiración profunda mientras me giraba para enfrentar el mar de nuevo. La mañana siguiente amaneció brillante y claro, con el cielo azul claro contrastando fuertemente con el enigma que nos esperaba debajo de la superficie. Mientras nos preparábamos para la inmersión no pude evitar sentir una mezcla de anticipación e inquietud. Había una tensión silenciosa en el aire, como la quietud antes de una tormenta. Callum una vez más revisó meticulosamente nuestro equipo. Su atención al detalle fue una fuente bienvenida de consuelo en medio de mi aprensión. Se inspeccionó cada hebilla, válvula y calibre. Cada aspecto de nuestro equipo fue examinado para garantizar la máxima seguridad. Cuando comenzó nuestro descenso, la familiar frescura del agua nos envolvió y mis sentidos se intensificaron. Esta vez, sin embargo, la emoción de la inmersión estaba teñida de un trasfondo de incertidumbre. Cuando apareció a la vista el pueblo de Ravensworth, una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si el pueblo fuera consciente de nuestra presencia. Hubo un susurro en el borde de mi conciencia, una sensación de ser observado desde las sombras. Cuanto más nos acercábamos, más palpable se volvía este sentimiento. Se sentía como si fuéramos intrusos en este pueblo perdido, perturbando la paz de sus olvidados habitantes.
Cuando comenzamos nuestra exploración seguí notando sombras fugaces en el borde de mi visión, débiles movimientos atrapados en las esquinas de mis ojos, aparentemente desapareciendo tan pronto como me giré para mirar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras un escalofrío me recorría la columna vertebral, pero me obligué a mantener la compostura y concentrarme en la tarea. Decidido a cumplir mi promesa con la doctora Howard, me dispuse a capturar las imágenes panorámicas de este lugar. Nadé metódicamente de un edificio a otro con Callum siguiéndome de cerca. Capturé cada detalle de la ciudad hundida, los restos del puerto, el antiguo malecón y los techos derrumbados de las casas que están inmortalizados en mi cámara. Sin embargo, con cada clic del obturador la sensación de inquietud crecía. Era como si el acto mismo de fotografiar la ciudad estuviese alterando algo y con cada interrupción se sentía como si el mar tuviera un latido, un ritmo vibrante que palpitaba a mi alrededor filtrándose en mis huesos. La sensación de ser observado se hizo más fuerte mientras nadábamos a través de la plaza principal, donde una estatua imponente devastada por el tiempo y el agua se erguía como testimonio de la gloria perdida de la ciudad. Cuando mi flash iluminó la piedra gastada, podría jurar que la mirada de la estatua estaba clavada en nosotros, con esos fríos ojos de piedra que tenían una mirada fría. Yo negué con la cabeza tratando de descartarlo como un truco de la luz, pero Callum también lo había notado. La turbiedad del agua pareció espesarse a nuestro alrededor mientras avanzábamos hacia las afueras de la ciudad. El coral que alguna vez adornó los edificios parecía pálido y fantasmal bajo la luz de nuestras antorchas. De vez en cuando un pez salía disparado con sus escamas plateadas brillando brevemente antes de desaparecer en el abismo azul, dejándonos en soledad una vez más. Examinando más la ciudad, noté que cada estructura tenía su propia historia de decadencia. Las cosas, una vez llenas del zumbido de vida, ahora estaban desoladas. Sus restos esqueléticos incrustados con vida marina ahora estaban impregnados en ellos. La iglesia del pueblo, con su chapitel derribado, yacía medio enterrada bajo la arena. Capturé la inquietante belleza de la ciudad abandonada grabada en cada cuadro. A medida que nos acercábamos al final de nuestra exploración, la sensación de ser observado alcanzó su punto máximo. El agua a nuestro alrededor parecía ondular con una presencia invisible. De repente, una ráfaga de corriente submarina pasó junto a nosotros. Un escalofrío inexplicable que me heló la sangre. Una forma oscura se lanzó por el rabillo del ojo, pero cuando me giré no había nada más que las antiguas ruinas y la inquietante oscuridad más allá. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando vi a Callum señalar nuestro ascenso con los ojos muy abiertos por el miedo, y de repente una sombra oscura se lanzó hacia él desde el rabillo de mi ojo. Una oleada de adrenalina me recorrió cuando me giré para verlo, pero ya era demasiado tarde. Una fuerza invisible golpeó a Callum, empujándolo con una corriente violenta hacia la pared decrépita de un edificio cercano debajo. Su regulador se soltó con las burbujas estallando de su boca en una carrera de pánico, pero su entrenamiento le impidió respirar en el agua. ¡No, Callum!, grité en mi regulador, mi voz ahogada y arrastrada por el agua. Frenéticamente nadé hacia él y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción y sus manos luchaban desesperadamente por el regulador mientras luchaba contra la corriente nueva e inusual. Yo lo agarré anclándome y luchando contra las fuerzas que nos golpeaba. Nadé hacia abajo, sujetando a Callum con una mano. Tomé su regulador de respaldo y lo empujé hacia él. Él lo tomó y se lo metió en la boca. Purgó el agua de la pieza y sus ojos aterrorizados se suavizaron ligeramente cuando el aire vivificante fluyó una vez más. Me giré para mirar la ciudad. Una sensación de ira ardía dentro de mí. Lo que sea que acechaba en las profundidades olvidadas de este pueblo se había mostrado no solo como una presencia extraña, sino como una fuerza amenazante.
invisible. El agua parecía latir con una energía siniestra. Las ruinas de la ciudad proyectaban sombras ominosas a la luz de nuestras antorchas. Podía sentirlo mirándonos, apretándose con nosotros, dando a conocer su disgusto. Yo señalé un ascenso a Callum, quien asintió con los ojos muy abiertos pero resueltos. Pataleamos hacia arriba, cada golpe nos alejaba más de las amenazantes profundidades del pueblo olvidado. A medida que subíamos, el agua se hizo más ligera, la presión disminuyó y la sensación de temor comenzó a disiparse. Justo cuando pensábamos que estábamos despejados, una fuerza repentina nos empujó hacia abajo, incluso más fuerte que antes. Era como si todo el océano se hubiera convertido en una mano invisible que nos arrastraba de regreso al malévolo pueblo. Grité en mi regulador de nuevo cuando lo vi alejarse de mí, su forma desapareciendo en la oscuridad. Estaba desesperado y traté de nadar hacia él, pero la fuerza era demasiado fuerte. Entonces, de repente, mi cámara se soltó y comenzó a hundirse. Sus luces adjuntas parpadearon como una estrella fugaz en el vacío acuoso. Yo observé horrorizado cómo caía en una grieta y se adentraba más en el abismo. Yo grité con mi voz perdida en el vacío acuático. Esa cámara era mi salvavidas, no solo para mi profesión, sino ahora, al parecer, para nuestra supervivencia. Se hundió rápidamente, tragado por la eterna oscuridad del océano. Lo que fuera que nos apuntaba era débil, como si necesitara que estuviéramos más cerca de la ciudad para dominarnos por completo. Cuando estaba a punto de lanzarme tras él, sentí que una mano me agarraba el brazo. Me giré para ver a Callum con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión, pero estaba vivo. Él sacudió la cabeza diciéndome que no fuera. Y sí, él estaba en lo correcto. Ir tras la cámara significaba más peligro de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Así que ascendimos sin nada más que hacer, con la esperanza de que la pérdida de nuestra evidencia calmara a este pueblo. El esfuerzo fue agotador físicamente. El agua fría del mar se remolinaba a nuestro alrededor mientras luchábamos por ascender. Cada patada y cada empujón se sentía como si estuviéramos luchando contra una marea implacable. Mis músculos gritaron en protesta, pero me obligué a seguir adelante, superando el dolor y el agotamiento. Callum estaba delante de mí. Cada tendón de su cuerpo se tensaba mientras él también luchaba contra el tirón. La determinación estaba grabada en su rostro, pero mantuvo su ojo en mí. Yo me levanté laboriosamente y comenzamos a ganar distancia. La atracción de la ciudad disminuía. Pude ver las aguas más claras sobre nosotros. Los rayos del sol penetraban el azul profundo, llamándonos a la seguridad. Después de un rato salimos a la superficie y nos encontramos aferrados al costado del bote, con la respiración entrecortada y el cuerpo exhausto. Nuestra tripulación ayudó a nuestros pesados cuerpos a subir a bordo. Sus rostros eran máscaras de preocupación y confusión. No intercambiamos palabras. El horror de nuestra experiencia nos había dejado momentáneamente sin palabras. Cuando atracamos en tierra firme, la doctora Hagwart estaba ahí para recibirnos. Parecía preocupada, con sus ojos escaneando a Callum y a mí, notando nuestros cuerpos magullados y maltratados. Estábamos muy lejos del equipo entusiasta que había embarcado en un viaje para hacer una crónica de la ciudad hundida. ¡Oliver! ¡Callum! Ella comenzó a decir con su voz que era una mezcla de preocupación y algo más, algo que no pude identificar. ¿Qué pasó allá afuera? ¡Que alguien me explique!, ella dijo. Yo intercambié una mirada con Callum antes de girarme hacia ella. Tomando una respiración profunda, conté las experiencias inexplicables, la fuerza invisible, las sombras amenazantes y el ataque. La doctora Hagwart escuchó con su rostro palideciendo mientras describíamos nuestro encuentro. Cuando mencioné la pérdida de la cámara, vi un destello de decepción en su rostro, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión seria mientras continuaba. Sí, yo sé que esto puede sonar imposible, dije preparándome para su reacción. Pero hay algo allá abajo, doctora Hagwart, algo inhumano que no nos quiere ahí. Por un momento hubo silencio. La doctora Hagwart parecía estar procesando lo que habíamos dicho, todo con su mirada distante, y luego, para mi sorpresa, ella asintió.
Sí, yo te creo, Oliver, ella dijo en voz baja. De hecho, les debo una disculpa a los dos. Ella respiró hondo y luego comenzó a explicar. Los equipos anteriores a nosotros habían informado de los mismos sentimientos extraños, la misma sensación de ser observados, pero fue más que eso. Después de su tercera inmersión, los miembros comenzaron a regresar con lesiones inexplicables. Aquellos que fueron lo suficientemente valientes como para intentar una cuarta inmersión nunca regresaron. Yo había esperado tontamente tal vez que la captura de pruebas fotográficas nos ayudarían a entender lo que estaba sucediendo, confesó la doctora Howard con la voz ligeramente temblorosa. Yo no quería creer que la ciudad en sí podría ser peligrosa. Eso fue lo que dijo. La doctora Howard admitió que había examinado las fotos de nuestra primera inmersión. También admitió haber notado los mismos fenómenos extraños que tuve. Figuras fantasmales, sombras inexplicables y cosas que no tenían sentido, pero ella simplemente los descartó, atribuyéndolos a la imaginación o tal vez la iluminación o al daño de la cámara. Pero ahora, escuchando sus relatos, entiendo que hay algo más en juego aquí. Ella admitió con sus ojos reflejando un profundo remordimiento. Debería haberles advertido, debería haber detenido las inmersiones hace tiempo, pero mi deseo de descubrimiento superó mi precaución. Su confesión nos dejó impactados. La comprensión de que había sabido al menos parcialmente del peligro potencial, pero no lo había compartido, dolía. Sin embargo, al mirarla, al ver su genuino remordimiento, solo pude sentir una profunda tristeza. Lo sacudí todo. Mientras la confesión de la doctora Howard flotaba en el aire, una profunda sensación de traición comenzó a enroscarse en la boca de mi estómago. La ira caliente y rápida comenzó a crecer dentro de mí, quemando el miedo helado que me había agarrado desde la inmersión. Miré a la doctora Howard con mi mente, que era un torbellino de incredulidad. Mi pecho se apretó y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La mujer que nos había confiado la tarea de toda una vida, una mujer a la que respetábamos y admirábamos, nos había llevado a sabiendas a una trampa que podría habernos costado la vida. Confiábamos en ella y nos traicionó. La presión creció dentro de mí con un peso físico presionando contra mi pecho. Las esquinas de mi visión se pusieron rojas de rabia y el aguijón de la traición fue profundo. De repente un destello de la memoria, las aguas frías e implacables, las sombras amenazantes en las profundidades, los ojos aterrorizados de Callum, la fuerza invisible que casi nos había reclamado, todo se vino abajo alimentando el fuego de mi ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi voz era baja y áspera, cargando con el peso de mi creciente ira. ¿Por qué, si lo sabías, aún nos mandaste ahí? La doctora Howard trató de responder con su voz tranquilizadora, pero las palabras se me perdieron. La ira lo consumía todo ahora, borrando cualquier razón. Podríamos haber muerto allá abajo, doctora. Callum, mi compañero, podría haber fallecido. Las palabras se desgarraron de mi garganta, eran crudas y furiosas. En ese momento sentí un impulso repentino de irme, de poner la mayor distancia posible entre la doctora y yo, todo para poder escapar del sabor amargo de la traición. Pero en su lugar de eso, me quedé ahí, solo con los puños cerrados, mi cuerpo temblando de rabia no gastada, mi carrera, mi amor por el océano y la confianza que tenía en aquellos con los que trabajé parecían hundirse. Me recorrió un escalofrío, una mezcla de ira y algo más, una profunda tristeza irresonante, tan profunda como el océano mismo. Yo salí después de eso. En un subidón de adrenalina empaqué mis pertenencias, dejé atrás el nuevo equipo contaminado por la oscuridad del proyecto y me largué. Más tarde, en mi casa, al examinar las fotos nuevamente, me di cuenta de que esas sombras eran una especie de humanoide con cola de pez. Tenían branquias en la garganta, eran muy parecidos a las sirenas. Tal vez la población de este pueblo abandonado por Dios se convirtió o evolucionó en este ser. No lo sé, pero podría ser una sirena. Solo espero que lo que sea que habite esa ciudad se quede ahí y no nos moleste a nadie, porque esas cosas no nos quieren adentro, no quieren que sepamos de su existencia. Cambio y fuera. Welcome, stranger.
glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.